Por eso es que tenemos que entender que en estos tiempos tenemos que caminar firme. Jesús dijo que aquel que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es apto del reino de los cielos. La iglesia de Cristo es una iglesia ferviente en el Espíritu, que no importa las situaciones que vea, dice él aquí, Señor Jesús. Sí, qué lindo. Estamos en un tiempo tan difícil, hermano, que aquellos que andan en la verdad de Cristo serán señalados. Pero vemos en el sermón de monte que dice: bienaventurados aquellos que padecen persecución a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo me gozo en el Señor Jesús porque ha hecho cosas en mi vida que yo veía imposible. Hace 3 años y medio yo no conocía nada de la palabra. Mi hija tiene 5 años y hoy en día sabe más versículos de la Biblia de los que yo conocí hace 3 años y medio. Cuando mi esposa se convierte en el camino que Dios la llama, yo andaba molesto porque no quería que mi hija fuera una niña del Señor. Por eso es que cuando tenemos unas vendas en nuestros ojos andamos ciegos, hermano. La mayor enfermedad que tiene el ser humano a nivel mundial es la ceguera espiritual, que no es más que la naturaleza del ser humano caída, en la cual no reconoce las verdades espirituales. Pero a mí me pasó como le pasó a Saulo cuando iba camino a Damasco. Me choqué con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hoy doy gracias a Dios porque mi vida no depende del mundo, sino de Jesús. Por eso es que es importante que conozcamos los tiempos que estamos viviendo, porque la Biblia habla de que habrá nación, se levantará nación contra nación, reino contra reino, hambre, pestes, terremotos, pero aún dice que no será el fin. Pero como iglesia de Cristo tenemos que entender que nosotros seremos quitados. Sí, la palabra me habla que habrá una manifestación de apostasía antes de que el Hijo de la divinidad se manifieste, porque el Espíritu Santo no puede estar en el mismo lugar donde estará ese hombre que traerá una falsa paz, pero sabemos que después vendrá destrucción repentina, porque aquella iglesia que anda en el Cordero de Dios lo señalaría y diría: ese es aquel, y nunca ese es aquel que le va a hacer la guerra a la iglesia de Dios. Pero sin embargo hoy la iglesia quizás anda pasando un momento en el cual no se despierta, pero es bíblico porque al final de los tiempos el amor de muchos se enfriará. Santo. Es necesario y es menester que Dios siga levantando valientes, tanto hombres como mujeres de guerra que se levantan, que en el medio de la dificultad dice: alma mía, alaba a Jehová. Eso, qué lindo. Por eso es que no importa la situación que puedas tener en la noche de hoy, no tienes que retroceder, sino tienes que seguir marchando. Señor, ven, aleluya. ¿Quién dijo que caminar en Cristo sería fácil? ¿Quién dijo que la gracia de Dios, a pesar de que ya se pagó en la cruz del Calvario, sería un camino muy sencillito quizás? No. Jesús dijo: en el mundo van a tener aflicciones, batallas, pero ya yo vencí en la cruz del Calvario. Sí, Señor. Con el enemigo que está batallando es un enemigo vencido. La iglesia de Dios porta el Espíritu Santo de Dios, el poder de Dios. Alma mía, alaba a Jehová. Santo. Gracias. Hace 3 años y medio que yo no conocía al Señor. Andaba en el mundo, en el deporte, como mencionó el pastor, con alguien que llegara a un contrato millonario en las grandes ligas. Era mi mayor sueño. Trabajaba duro para eso, hermano. Era una vida que tenía, que dependía de mi cuerpo. Yo entendía que tenía que llegar a ese lugar, como todo deportista que anhela llegar al contrato más grande en el deporte de la pelota, del boxeo, del baloncesto. Pues en mi caso era la lucha libre. Y quería ser diferente. Quería ser alguien en el cual llamara la atención, alguien que se preparara, que representara algo en ese deporte. Adelante de los 20 años se me presentaba la oportunidad de viajar allá a las grandes ligas para probar suerte con los titanes, con los hombres grandes del negocio. Pero el tiempo pasaba mal y yo no entendía una cosa. Yo decía: ¿por qué si tengo la edad, tengo el físico, tengo todo lo que ellos están pidiendo, yo no firmo? Pasaba el tiempo y yo seguía nadando en contra de la corriente porque entendía que era lo correcto para mi vida. Por eso es que existen 2 tipos de voluntades: la voluntad permisiva, que es la que yo creo, que es la que yo digo, que es la que yo haré, pero está la voluntad divina de Dios, que es cuando dice: ahora es el momento en tu vida en el cual me voy a glorificar. Pasaba el tiempo, amados, y tenía esas oportunidades y escuchaba a compañeros que prometían y prometían, pero nunca pasaba
comenzaron a abrir un negocio, una academia de entrenar jóvenes de las que salieran de las calles, pero con la mentalidad ni hubo tiempo de prepararme para lograr adquirir ese gran contrato. Pero yo lo que no sabía es que era lo último que me estaba hablando Dios, que me iba a pasar como Saulo cuando camino a Damasco, lo rodeó el resplandor de luz y cayó como ciego en el piso. Porque a veces andamos, hermanos, que no entendemos las cosas espirituales. Pero hoy en día también ha sido culpa del mismo cuerpo de Cristo que ha puesto una barrera para que las vidas de afuera se mantengan afuera y no adentro. Por eso es que yo me gozo cuando veo testimonios como los del varón, porque ninguno de nosotros conoce la vida de aquel, lo que pasó en su vida, porque Dios es el que transforma, no le podemos poner limitaciones a Dios. Señor, aleluya. Porque quizás en lo que el varón es bueno, yo no. Y todos somos útiles en la obra de Dios en un área respectiva. Sí, Señor. En ese tiempo, hermano, Gracias, papá. cierro el negocio, se lo paso a otras personas, sigo trabajando en lo secular. Y llegó el tiempo en mi vida que comencé a sentir un gran vacío en mi corazón, porque el Espíritu de Dios contiene con el hombre día a día. Jesús siempre toca la puerta de nuestro corazón. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno quiere coger la puerta, yo entraré a él, entraré con él y él conmigo. Hace una gran referencia en cuanto a Cristo toca la puerta de nuestro corazón, pero el libre albedrío que tenemos, quien hace que la abramos o la dejamos cerrada. Yo podía sentir mi alma afligida. Yo podía sentir y me preguntaba cuál era el propósito mío en la vida. ¿Por qué yo nací? ¿De a dónde yo vengo? Esas eran las preguntas. Porque nosotros no venimos de la teoría del Big Bang, ninguna explosión, ni ninguna variación genética en cuanto a las células, energía y cuánta cosa inventa la ciencia. Lo único claro que tenemos en la vida es que la Biblia dice: creó Dios los cielos y la tierra. Nos creó Dios con sus propias manos, a su imagen y semejanza. Nosotros no somos seres cualquiera, tenemos inteligencia. Somos seres los cuales portamos algo de Dios. Por eso es que somos diferentes. Por eso es que tú eres diferente. Pero cuando Dios llega a nuestra vida podemos entender el propósito que había en cada uno de nosotros. Sí, Señor. Qué lindo. Yo sentí un vacío en mi corazón, amado, donde literalmente podía estar frisado y preocupado a dónde iba luego de la muerte. Esa preocupación comenzó a trabajar a mí porque en mi vida por mucho tiempo, diría por alrededor de 2 a 3 meses. Pero yo no entendía que Dios me estaba llamando, que Dios estaba trabajando en mi vida, que había un tiempo predeterminado para mí para que abriera esa puerta de mi corazón. Señor, aleluya. Pude experimentar y pude sentir lo que era el verdadero miedo a uno pensar a dónde uno va luego de la muerte. En estos momentos, si algo le temo es que mi alma se pierda. Conociendo los tiempos en los que estamos viviendo, si la iglesia de Cristo no está preparada, el tiempo se nos va a hacer tarde. Sí, Señor, aleluya. Porque la Biblia dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá de los cielos. Los muertos en Cristo resucitarán primero, pero luego nosotros los que quedemos seremos transformados en cuerpo incorruptible. Compara su venida con un rayo que resplandece del oriente al occidente, en un abrir y cerrar de ojos. Dos dormirán y uno será tomado y el otro será dejado. Los que están en esta hora, en esta noche, son de los que van a ser tomados. Son de aquellos que están listos para la morada celestial que nos tiene Jesús en el reino de Dios, porque lo que Él nos prometió es verdad. Dios es poderoso. Amén, aleluya. Y Dios sigue levantando de los vil y menospreciados para avergonzar a aquellos que se enaltecen. Gracias, papá. Porque el poder y la sabiduría viene de Dios. Por eso es que estoy agradecido de estar aquí en la noche de hoy. Porque sé que mis movimientos no son por mí, es porque la luz en mi camino es Cristo Jesús. Gracias, papá. Pero el enemigo en su plan, dice la Biblia, que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que la verdad del Evangelio, que es Cristo Jesús, no sea reflejada en nosotros. Pero aquellos que tenemos un Dios de poder en nuestra vida no tememos. Continuamos hacia adelante en medio de la aflicción, en medio de la batalla que podamos tener. Mira hacia los cielos y di: ¿de dónde viene mi socorro? Viene de Jehová, los ejércitos que hizo los cielos y la tierra. Llega la famosa pandemia a nivel mundial.
marzo del año 2020, el primer lockdown al menos que conozco en vida, en donde todas partes, toda compañía, excepto las agencias gubernamentales, federales, estatales, municipales, podían estar en las calles. Y Dios estaba muy cerca de hacer algo en mi vida que yo no sabía. Llega el día 22, para ser exacto, de marzo del 2020, y estoy en mi casa, en mi hogar, en mi marquesina, con mi amada hija, mi hijo, y estoy allí, y vuelve ese pensamiento, pastor, a mi mente que me decía, ¿a dónde vas luego de tu muerte? Santo. Mi corazón se afligió de tal manera que sentí un gran temor. Y dije estas palabras en mi mente, por eso es que Dios escudriña lo profundo de los corazones y de nuestros pensamientos. Sí, Señor. Dije en mi mente, una vez ese pensamiento terminó: Dios, si eres real, muéstrame el camino y te entrego mi corazón. Lo que yo no sabía era que 3 o 4 segundos de unas palabras que pronuncié en mi mente cambiarían el rumbo de mi vida para siempre. Qué lindo. Gracias, papá. Y si me preguntan hoy si me arrepiento, te digo que no. Pero si te digo que ha sido fácil, te lo digo, tampoco ha sido fácil. Cuando Dios te llama y te escoge y te marca, vas a pasar por unos procesos duros. Unos procesos que te van a hacer claudicar en la fe y retroceder. Pero es que Dios te está preparando para lo que va a hacer contigo y toda tu casa. Amén. Porque tú y toda tu casa le servirán a Jehová. Gracias, papá. Yo no llegaba al evangelio aparte de unas cosas, y era porque sentía que muchos predicadores se enriquecían. Esa era la mentalidad mía. Y yo decía, ¿para qué yo voy para ahí si yo lo que yo quiero hacer, me puedo hacer rico, puedo hacerme millonario? Esa era la mentalidad del que no conoce a Cristo. Acepta de lo que ve en la iglesia lo que no es correcto. Por eso el apóstol Pablo dijo: todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay cosas que tenemos que agarrar, hay cosas que tenemos que dejar. Cuando dije esas palabras, amado, el otro día mientras estoy durmiendo tengo un sueño. Y en ese sueño que yo tuve, hermano, era como estar, y yo veía que había alguien parado al lado mío como de blanco, un cuerpo completo, y miraba junto a mí una ola que venía a la izquierda. Y miraba junto a mí una montaña ardiendo que había. No había movimiento, no había lugar para donde ir. Cuando miro al medio veo una silueta de un cuerpo con una cara brillosa que se acerca como a ayudarme de ese lugar donde me encontraba. Pero lo interesante es que cuando veo a esa persona que parecía ayudarme, entre más se me acercaba se ponía una capa negra. Los misterios son de Dios y las revelaciones son de Dios. Y tienen un tiempo profético, tienen un tiempo en el cual se cumplen, pero está en la potestad de Dios. Sí, Señor. Una vez tengo ese sueño que me levanto del mismo, en el cual el Señor me habló de una fecha, pero cuando estamos en el Señor y conocemos el Evangelio de Dios, entendemos que hay cosas que son ministeriales y hay cosas que pueden ser proféticas para algún tiempo de algo que va a acontecer, pero a veces cuando testificamos tenemos mucho cuidado porque quizás muchos no pueden entender algunas cosas. Y en ese momento despierto y le menciono a mi esposa, ya creo que Dios me está hablando. Hermano, que yo despierto en un segundo. Llevaba 5 días en ayuno para que Dios me diera una experiencia, algo que yo desconocía. Se fue de su trabajo, pidió vacaciones porque sentía que iba a pasar algo en el hogar, así trabaja Dios. Por eso es que para lo que lo otro es locura, para nosotros es poder de Dios. Señor, qué lindo. Y yo no entendía todavía, corazón duro. No quería que mi hija fuera una aleluya. Cuando mi esposa la veía, no entendía, amado. Le comienzo a explicar el sueño, mi amada, que tengo. Y mientras le voy contando el sueño, que trato de acostarme, siento que algo toma control de mi vida, de la cabeza a los pies. Y comienzo a decir, ya, ¿qué es esto que está entrando en mi cuerpo que no me puedo mover de mi cama? Mido 6'4", peso casi 300 libras. Tiene que ser algo fuerte para que yo no me mueva.
Comienzo a decir, Dios mío, ¿qué es esto que está entrando en mi cuerpo? Que no me puedo mover de mi cama. Y escucho una voz audible como de muchas aguas, audible que me dijo, búscame, búscame, queda poco tiempo. Hay muchos líderes religiosos sirviéndose ellos y no el pueblo de Dios. Hay religión falsa y muchos falsos llevando la palabra de Dios, que es una, pero de diferentes maneras. Si Dios se humilla y se arrepiente, será tarde, hay que llevar el mensaje. Y el que tenga el Espíritu de Dios, dile que le dé testimonio, porque lo que estamos hablando pasó. Escuché la voz audible como de muchas aguas, hermano, que cuando la gloria de Dios toca un cuerpo que es corruptible, o brincas, o saltas, o lloras, pero le das gloria a Dios. Luego de escuchar esa voz poderosa, caigo sentado en mi cama mirándose a los cielos, diciendo, gracias a Dios por confirmarme lo que te pedí. Te amo, Dios, qué lindo tú eres. A partir de hoy te voy a servir, y donde tú me pongas, yo voy a estar. Qué lindo. Gracias, papá. Sentí el poder de Dios moverse dentro de mi cuerpo, como me retorcía en mi propia cama y decía, Dios mío, qué lindo tú eres. Le decía, perdóname por mis pecados, palabras que en mi vida había mencionado. Pero ese día, como dice segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas. Todas son hechas. ¿Por qué retroceder si ya el dador de la vida me puso en el camino de la verdad, que es Jesús? Qué lindo. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la puerta al Padre, sin Él no podemos. Qué lindo. Por eso es que hoy, mientras oraba por el culto de hoy, había una palabra que ministraba dentro de mi corazón en oración y decía, no aceptar a Jesús trae consecuencias. ¿Y usted cree que los acontecimientos que están pasando en el Oriente no es por tal cosa? Que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Nosotros amamos a todo el mundo, pero entendemos que el único que va a traer la paz al Oriente va a ser el hijo de la iniquidad cuando se manifieste. Traerá una falsa paz, pero vendrá una destrucción repentina, y tenemos que ser claros y predicar la verdad. Porque quizás muchos dicen, no, que va a llegar la paz y va a llegar el momento, pero la palabra de Dios dice otra cosa. Primero se manifestará la apostasía, y luego lo que le estorba será quitado y hará acto de presencia. Pero la iglesia no estará. Es sencillo. El que venga y traiga la paz es aquel que está en contra de Dios. Pero nosotros estaremos en la boda del Cordero de Dios y vendremos con Él. Y Él gobernará en la tierra, y toda nación, toda lengua, toda tribu hará lamentación ante Él. Sí, Señor, aleluya. Yo creo en el poder de Dios. Porque lo que no puede hacer el hombre, Dios no va a hacer en un segundo. Sí, qué lindo. Mi vida cambió en un abrir y cerrar de ojos. A las 5 de la tarde le dije a Dios si era real que me mostrara el camino, y al otro día a las 4 de la mañana ya era nueva criatura. Por eso es que todos que nacimos en Adán, por cuanto Adán pecó y todos murieron, pero en el postrer Adán somos vivificados, que se llama Cristo Jesús. Ahí entendí que no estamos solos. Ahí entendí que tenemos un propósito, amado. Sí, Señor. Ahí entendí que estamos aquí, pero que no somos de aquí, somos del reino de Dios. Gloria. Aleluya. Lo que no puede hacer el hombre lo hace Dios. Amén. Sí, Señor. Experimenté el poder de Dios, que comencé a hacer preguntas al instante. ¿Por qué yo puedo amar a alguien que al día anterior yo no conocía? ¿Por qué hoy no quiero escuchar la música que yo escuchaba el día antes? Por eso es que cuando Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que para entrar al reino de los cielos tenemos que nacer de nuevo. Y Nicodemo, siendo un doctor de la ley, un hombre de palabra, perteneciente al Sanedrín, judío de judío, judío de judío, fariseo de fariseo, él dijo, ¿cómo yo después de Dios puedo entrar al vientre de mi madre? Jesús le dijo, tú mismo no conoces lo que enseñas. Tienes que nacer de agua y de espíritu. Por eso es que Juan el Bautista dijo, ciertamente los bautizo en agua para arrepentimiento de pecado, pero el que viene tras mí, que era antes que yo, porque era primero que yo, ese lo bautiza en Espíritu Santo y fuego. Amén. Qué lindo. Por eso es que tenemos que ser marcados por Cristo. Buscar ese bautismo del Espíritu Santo de Dios. Amén.
porque sin Él nada podemos hacer. Sí, Señor. Aleluya. Jesús le dijo que esperarían la promesa, y una vez reciban la promesa, que fueran revestidos del Espíritu Santo, le serían testigos en Jerusalén, Judea y hasta lo último de la tierra. Dios es grande y Dios tiene un plan para cada uno de los que está aquí. No importa en el área que sea, no te menosprecies, no te compares con nadie. A veces el hombre peca en cosas tan vanas y sencillas que puede llevar a contiendas, amado. Si vemos un predicador que se está haciendo rico y se está sirviendo, los juicios son de Dios. Nos corresponde seguir predicando la verdad, Amén. Aleluya. como la pregonó Noé cuando construyó esa arca. En los mismos tiempos Jesús hizo la tipología como los días de Noé y los días de Lot. Estamos viviendo esos grandes acontecimientos finales proféticos, pero como iglesia de nosotros no podemos temer, porque fuimos redimidos en la cruz del Calvario. Ese sacrificio nos dio vida y vida en abundancia en Cristo Jesús. Señor, qué lindo. Por eso es que no importa el tiempo en el cual estemos viviendo, la iglesia no debe de sentir miedo. Amén. Al contrario, tiene que decir: mi amado viene, el Cordero viene, el postrer Adán viene, el Alfa y el Omega viene, el primero y el último viene, el que nos lava con su sangre viene. Cristo está a la puerta, y yo no lo creo porque me lo digan, sino porque conocí su poder y su verdad. El poder de Dios arropó mi habitación y me lavó completamente. Ahora, aquel que crea estar firme tenga cuidado que no caiga. Tenemos que entender una cosa: cada día todos nos perfeccionamos en el perfecto que es Cristo. Señor. Dejamos que la vieja criatura quede atrás, Amén. Aleluya. pero no estamos exentos de caer, no estamos exentos de cometer una falta. Pero por eso tenemos a la diestra del Padre, al que nos lavó con su sangre para perdonar y interceder por nosotros. Qué lindo, santo. Así que si tú tuviste un momento duro, quizás hasta en tu mente pudiste claudicar, entrega todo eso en esta noche a Dios. Porque cada uno de nosotros pasamos por grandes luchas, que si las contáramos todas quizás no estuviéramos aquí, amados. Aquí el perfecto es Cristo. El que mora en nosotros es el Espíritu Santo. Sin Él no somos nada. Yo creo, amado, que muy pronto estamos a ley de nada de morar al reino de Dios. Qué lindo, santo. Estamos a ley de nada de que el mundo vea el acontecimiento más grande que el propio cosmos va a entender cuando su amado levante su iglesia. El caos que habrá. Si usted cree que hay caos ahora, caos va a haber el día que la iglesia no esté. Sí, Señor. Jesús dijo que en esos días habrá gran tribulación, la cual nunca ha habido y habrá, y que si esos días no fueran acortados, ninguna carne va a sobrevivir. Cuando usted ve a un hermano que se aparte del Señor, corre y búsquelo y abrácelo. Si sintió que le faltó, pídale perdón. Porque es tiempo de que la iglesia busque su unión. Porque dice la palabra que por la iglesia que viene Cristo es una iglesia limpia, sin manchas ni arruga, pura. Esa es la iglesia que arrebata el reino de Dios. Olvide la situación que pueda tener en esta noche, entrégueselas a Cristo. Sabemos que este camino no es fácil. La Biblia nos habla cuántos hombres de Dios no pasaron por grandes situaciones, perdieron sus vidas. Si nosotros viviéramos la vida de la iglesia primitiva, quizás no hubieran siervos de Dios en estos tiempos. Pero por la gracia y la misericordia de Dios estamos aquí. Amén. Y si Dios te sembró en este lugar, crece en este lugar, no te muevas de este lugar y quédate en este lugar. Sí, Señor. Porque a veces Dios nos pone en lugares que no entendemos y quizás en nuestro exterior, en nuestro pensar queremos decir no, pero vamos a movernos. Pero no es lo que tú quieres, es lo que Dios quiera. Sí, Señor. Aleluya. Y soy testigo que donde Dios te planta y tú creces y te preparas, te desarrollas. Porque el que abre puertas es Dios, no es el hombre. Sí, Señor. Él es quien abre puertas y quien tiene el poder para cerrarlas también. Aleluya. Es tiempo, amado, de que miremos al cielo Sí, Señor. y
y entreguemos todo al Señor. Es tiempo de que el amor abunde en cada uno de nosotros. Recuerden cuando el Señor le habló a la iglesia de Éfeso, le dio una iglesia que a los que decían ser apóstoles, profetas y todos los hallaba falsos. Pero tengo algo contra ti, es que dejaste el primer amor. Tenemos que llenarnos del amor de Dios. Sí, Señor, aleluya. Porque soy testigo de que como siempre el verdadero poder de Dios, y cuando tienes alguna lucha o algún encontronazo con otra persona, como Dios mismo te hace ir y pedirle perdón. Ese es el amor de Dios. Por eso es que en estos tiempos tenemos que dejar fuera toda religiosidad. Tenemos que abrir nuestro corazón más a Dios y dejar que las vidas vengan a Cristo, porque quien transforma es el para qué, el Espíritu Santo de Dios. Lindo, santo. Lo he visto en mi casa. Comenzó mi amada esposa, continué yo. Está nuestro hijo mayor que ya va para 18 años pronto. Y tiene que ver cómo lee la Biblia, cómo ora. Canta sus canciones que quizás a muchos no les gustan por el ritmo, pero es que yo no lo llamé a él ni mi esposa, quien lo llamó fue Dios. Sí, El que está trabajando en su vida es Dios. Y quisiera que hablara con él de la Biblia, y si no lee la Biblia, usted va a creer que es un doctor en la palabra, porque conoce la palabra. Y eso es lo importante. Por eso es que la palabra dice que el árbol que no dé fruto va a ser cortado y echado al lago de fuego y azufre. Hace una comparación en nosotros como un árbol, pero si es un árbol que no da fruto, es un árbol que no produce. Y los frutos son amor, mansedumbre, templanza, dominio propio. Dar testimonio de lo que Dios hace en nuestra vida. Sí, Señor. La Biblia dice que este evangelio se ha predicado en todo el mundo para dar testimonio de las naciones y luego vendrá el fin. Tenemos que mostrarle a las vidas que están en el afuera los frutos que tenemos que muestran nuestra relación con Dios. El que está afuera espera en nosotros ver algo diferente y es el brillo de Cristo en nosotros. Sí, Señor. Por eso es que Dios levanta gente que hable la verdad, porque esto no se trata de que ofender y humillar a nadie, nada. Se trata de cuando estemos afuera, Dios te bendiga, no le debe pesar a nadie, pastor. Nosotros somos personas que abrazamos al que nos necesite y conocemos el amor de Dios. No podemos creernos más que nadie, porque el único capaz que cumplía con todas las características para sustituirnos en la cruz del Calvario era Jesús. Amén, aleluya. Era el único que tenía todo, que enmudeció, que como cordero fue llevado al matadero, que pudo haber hecho lo que quiera, claro, pero por amor a nosotros. Cerrando Juan 3:16, básico, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que no se pierda, tenga y eterna. Entreguemos todo a Dios, es lo que les puedo decir en esta noche. Amén, aleluya. Y seamos una iglesia unida y una iglesia que pregona y que no solo predique con micrófono, sino con frutos. Amén, aleluya. Que el Señor les bendiga a cada uno. Me he gozado, el aire está bueno. Gracias por la oportunidad del varón. ¿Qué les digo, amado? He visto la gloria de Dios. He ido a lugares que jamás pensé y Dios sigue abriendo puertas porque es Dios. Sí, Señor, qué lindo. Nosotros no tenemos que mover nada cuando ponemos todos en manos de Dios. Antes yo quería estar en las grandes ligas y trabajar para el jefe de las grandes ligas, pero ahora trabajo para el verdadero jefe de los cielos. Y no lo cambio por nada. Porque he tenido momentos duros. He querido dejar todo. Pero algo me dice, ¿no sabes qué? El testimonio. Porque quien te va a condenar a ti si tú te abandonas el evangelio es tu propio testimonio. Y yo le agradezco a Dios que su misericordia llegó a mi vida. Obedecer y gloria y honra siempre para el Cordero de Dios. Que el Señor les bendiga. Gracias que Dios nos está adorando. Gracias, papá. Todo aquel que quiera oración puede pasar, si no donde usted está, cierra sus ojos y oramos. Gracias, papá. Por una oración unánime por todos los que están siervos y siervas del Señor en esta hora. Aleluya, amén. Para que el Señor siga haciendo cosas en su vida. Para que el Señor lo siga dirigiendo y prosperando en todo camino, tanto en lo espiritual como en lo secular. Dios mío, en esta hora, Dios poderoso, Dios de Abraham, Isaac, de Jacob, Dios de nosotros, en esta hora,
Te pedimos en aquel que está a tu diestra, Jesús de Nazaret, Dios, que bendigas, Padre, a cada hombre y a cada mujer de esta ley, Señor. Que fortalezca su vida, mi Dios. Que cada paso que ellos den, Dios amado, seas tú la luz en su camino. Mi Dios amado, que envíes ángeles a su alrededor y que aunque anden quizás en valle de sombra y de muerte, Dios, tu cordero esté listo para pelear por ellos. Señor, te pido que fortalezcas a aquellos que se encuentran débiles en la fe. Aviva la obra de cada hombre y cada mujer en esta hora, Señor. Te presento al pastor, Dios mío, a los líderes de esta casa, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, los siga moviendo, los siga ayudando, los siga llenando de su bendito y hermoso poder, Padre, para que puedan continuar en eso que tú depositaste en sus manos, Señor. Te pido, Dios, una cobertura por esta iglesia especial, que aunque se levanten murallas, sean rotas en el nombre poderoso de Jesús. Que aunque se levanten murallas, caerán como las de Jericó cuando alabamos el poder de Dios. Dios mío, te pido que tu sangre cubra, Padre, cada parte de esta iglesia. Señor, guarda cada hogar de cada líder, de cada siervo, de cada sierva, Señor. Úngelos de cabeza a pie, Señor. Que tu Espíritu Santo siga hablando a su vida, dale experiencia. Llénalos de poder, Señor, y dale la autoridad para que en estos tiempos continúen. Te pido, Señor, que ahora ellos tienen sus copas hacia arriba. Que las llenen de aceite ungido, Señor. Padre, para que puedan continuar en medio de la tribulación y de toda lucha, Señor. Mira las situaciones que puedan estar pasando, Padre. Sé tú consolando cada corazón en esta hora. Sé tú abrazando y partiendo amor, quizás en medio del dolor, Señor, pero tú eres un Dios de poder. Llena las vidas en esta hora, Señor. Y te pido, Padre, que los guardes, porque los tiempos que se avecinan serán duros. Pero como pueblo de tuyo, Señor, iglesia, que somos, Padre, guárdalos hasta el final para que puedan, Señor, poner sus cabezas para que esa corona sea puesta en cada uno de ellos. Guárdalos en esta hora, Padre, y llévalos con bien a sus hogares, Señor. Te lo pido creyendo por fe, por medio de tu palabra, Dios. Porque la fe es por el oír y el oír de tu palabra, Padre. Creyendo estas cosas, Padre, por fe, te las pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.